Desperté en un callejón oscuro, enredado entre sombras y ladrillos húmedos. La cabeza me dolía, pulsando al ritmo de un tambor invisible, y sentía el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Al intentar incorporarme, la neblina de mis pensamientos empezó a disiparse, dejando solo una pregunta: ¿dónde estaba? Las calles, desiertas y cubiertas de una capa de polvo grisáceo, parecían al borde de la ruina. Era como si el tiempo se hubiese detenido allí, dejando edificios en pie sin razón alguna, salvo para reforzar la desolación. Me puse en pie y, aún algo tambaleante, empecé a explorar. Era extraño, como si estuviera caminando en un sueño del que no podía despertar. Algo se sentía incompleto. Entonces recordé, o al menos intenté recordar, pero no podía. Mi nombre y detalles básicos estaban allí, pero el recuerdo de cómo había llegado a esta ciudad se me escapaba como agua entre los dedos. Mientras vagaba, vi que no estaba solo. Otras figuras aparecían entre la neblina. Caminaban con rostros tan perdidos como el mío, como si también intentaran hallar sentido en este lugar. Intenté acercarme a una mujer de cabello oscuro y ojos enrojecidos, pero al verme, retrocedió como si le aterrara mi presencia. Pronto, otros empezaron a notarme, y con cada intento de acercarme a alguien, se alejaban, mirando con un miedo inexplicable en sus ojos. Finalmente, me encontré en una plaza donde todos los caminos convergían. Allí, parado en el centro, una figura encapuchada aguardaba. No se movía ni pronunciaba palabra alguna, pero su presencia se sentía opresiva, como si un peso invisible nos estuviera aplastando a todos. «Bienvenidos», dijo con una voz profunda y áspera que resonó en toda la plaza. «Estáis aquí para ser juzgados». Sus palabras hicieron eco en mis pensamientos, y una sensación de inquietud se instaló en mí. El encapuchado levantó su mano, señalándonos uno por uno. No parecía haber emoción en sus movimientos, solo una eficiencia fría y calculadora. «Aquí descubriréis la verdad que os habéis negado a aceptar en vida», continuó. «Yo soy el juez, y en este lugar no existe el perdón, solo el pago de vuestras deudas». Quería gritar, preguntar quién era él realmente y qué clase de juicio estaba dispuesto a impartir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sentía que, al abrir la boca, todo el aire de mis pulmones se esfumaría. Uno por uno, los demás fueron avanzando, arrastrados por una fuerza invisible hacia él. No había tiempo para preguntas. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, el aire denso y asfixiante. En mi mente, trataba de recordar algún detalle, algo que me diera pistas sobre mi vida antes de este lugar, pero mis recuerdos se desmoronaban en fragmentos inconexos. Pronto, me tocó a mí. Me acerqué, y al estar frente al juez, sentí su mirada tras la oscuridad de la capucha. Era como si sus ojos se adentraran en mi alma, arrancando los recuerdos que tanto esfuerzo había hecho por olvidar. Me vi, de pronto, rodeado de imágenes borrosas, fragmentos de momentos que parecían demasiado familiares para ser ignorados. Había algo, un secreto profundo que no lograba recordar, pero que sabía, instintivamente, que era la razón de mi presencia en esta ciudad. «Es momento de que enfrentes la verdad», dijo el juez. «Recuerda quién eres y por qué estás aquí». Con sus palabras, el peso en mi pecho aumentó. Las imágenes se volvieron nítidas, y entonces lo vi, el rostro de una persona que conocía, sus ojos llenos de ira y dolor. La escena se tornó violenta, llena de gritos y acusaciones. Fue en ese instante que comprendí, estaba allí por un acto del que no quería acordarme. Un acto oscuro y terrible que había sepultado en lo más profundo de mi ser. El frío de la revelación me dejó paralizado. No tenía escapatoria de la verdad. El juez permanecía implacable, observando mientras los recuerdos se arremolinaban en mi mente. Su figura oscura y sin rostro parecía flotar sobre la plaza, como si él y este extraño lugar fueran uno solo, dos partes de un mecanismo que había existido siempre. En sus palabras, mi propia verdad se mostraba como un peso insoportable, un secreto que había decidido no recordar pero que ahora desenterraba y me consumía. Algunos fragmentos de mi vida volvieron a mí, imágenes entrecortadas, rostros difusos, eventos que sabía que me pertenecían y que, sin embargo, se sentían ajenos. Eran recuerdos amargos que me hablaban de decisiones que había evitado confrontar. Con cada uno que afloraba, una sensación de culpa y terror se asentaba más hondo en mi pecho. Intenté aferrarme a algo que justificara mi presencia en esa ciudad de espectros, alguna explicación lógica, pero el vacío de mis propias excusas era insostenible. El juez parecía deleitarse en mi desesperación, su oscura figura proyectando una sombra enorme que parecía devorar la plaza a medida que mis recuerdos se hacían más claros. Con un movimiento de su brazo, como si fuera el gesto final de una condena, el ambiente alrededor empezó a cambiar. Las paredes de los edificios se agrietaron y, de la neblina que nos rodeaba, empezaron a surgir figuras. Eran sombras humanoides, contorsionadas y marchitas, arrastrando sus pies en la penumbra. Poco a poco se congregaron en un círculo, rodeándome, mientras sus rostros sin expresión se volvían hacia mí.
Aterrorizado, di un paso atrás. Pero no había salida. Las figuras me rodeaban y, al verlas de cerca, algo dentro de mí se rompió, sus ojos vacíos, sus gestos de dolor, el sufrimiento latente en sus expresiones me resultaban extrañamente familiares. Eran personas que conocía, o mejor dicho, que una vez conocí. Aquellos a quienes había herido, decepcionado o traicionado, cuyas vidas habían sido afectadas de alguna manera por mis decisiones. Cada rostro, aunque irreconocible al principio, se aclaraba en mi mente como una sentencia silenciosa. Una mujer de cabello ralo y mirada quebrada dio un paso al frente. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos reflejaban un dolor profundo y corrosivo. Recordé su rostro, y la sensación de remordimiento se clavó en mi estómago como un puñal. Era una antigua amiga, alguien a quien había abandonado en un momento de necesidad. Mis excusas y mis razones parecían minúsculas y miserables bajo su mirada. Las palabras de perdón que intenté pronunciar se ahogaron en mi garganta. Las figuras que me rodeaban comenzaron a murmurar, susurros que se entrelazaban en un coro agónico. Sus palabras no formaban oraciones coherentes, pero sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Mi presencia en ese lugar no era un accidente, era el resultado directo de cada uno de esos momentos, de cada herida que había infligido a otros. Intenté retroceder, escapar de la multitud de sombras, pero cada intento era inútil. El juez alzó su mano y los susurros se convirtieron en gritos, un clamor ensordecedor de dolor y acusaciones. Mis recuerdos, mis justificaciones y defensas se desmoronaron ante la realidad que me enfrentaba. No estaba aquí por azar, sino porque, en lo profundo de mi ser, había llegado a reconocer mi propio error y mi propio vacío. Sentía las manos de las sombras arrastrándose por mis hombros, su tacto frío y fantasmal haciéndome retroceder aún más hacia el centro de la plaza. «Este es el momento», dijo el juez, con una voz que reverberaba en mis huesos. «El precio que te toca pagar es la verdad de tus acciones y el peso de tu vida». La niebla a nuestro alrededor pareció arremolinarse, y el suelo comenzó a fracturarse. La plaza misma se convertía en una prisión de agonía, abriéndose como un abismo que mostraba, en sus profundidades, una oscuridad infinita y aterradora. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que ese abismo era donde cada uno de esos espíritus caía para vivir en el olvido eterno, y mi propio cuerpo sentía el tirón de esa oscuridad. Un temor ancestral y primitivo se apoderó de mí. No había peor condena que caer en ese abismo. Pero algo en la mirada del juez me mantenía atado a la realidad. Su rostro no mostraba piedad, solo una paciencia terrible. Cada uno de los espíritus a mi alrededor volvió a tomar su lugar, mirándome, evaluando mis acciones como si fueran ellos quienes dictaran mi sentencia. Me di cuenta de que el juicio no era solo del juez, sino también de aquellos que estaban allí por mi causa. Los conocía, y, sin embargo, mi mente se negaba a recordar los detalles específicos. Era como si el propio tiempo me hubiese arrancado esas memorias, dejándome únicamente con una sensación de culpa implacable. «El peso de tus errores se ha acumulado», continuó el juez. «Y ahora, no hay vuelta atrás. Tu destino está sellado en la eternidad que yace bajo tus pies». Intenté suplicar, decir que ya lo entendía, que aceptaba mi culpa y mi arrepentimiento, pero las palabras no parecían tener el poder de cambiar lo que estaba a punto de ocurrir. El suelo bajo mis pies empezó a resquebrajarse y sentí que mis piernas perdían la fuerza. La oscuridad del abismo me llamaba, un vacío infinito y abismal del que sabía que no habría escape. Las figuras alrededor de mí comenzaron a desvanecerse una a una, sus cuerpos convertidos en ceniza que el viento se llevaba. Sus rostros, sin embargo, se quedaron grabados en mi mente, imágenes indelebles de cada uno de mis errores y fracasos. Su partida no significaba perdón, era una despedida eterna que me condenaba al mismo destino. Finalmente, el juez alzó ambas manos, y el abismo se abrió por completo bajo mis pies. Sentí la atracción de la oscuridad, el tirón imparable de lo que me esperaba más allá de esa ciudad desierta. Caí, gritando, pero no había nadie que pudiera escuchar mis súplicas. En ese vacío, mi condena era absoluta, vagar en la oscuridad, sin final, sin esperanza de redención.